¿Con qué está relacionado, mis queridos alumnos, lo que es función lineal? Esto es obvio que está relacionado con una ecuación lineal. No te olvides que hay ecuaciones que nosotros ya hemos entendido que se llaman lineales, cuadráticas, cúbicas. Como por ejemplo, mira, yo te voy a poner acá una ecuación cuadrática, ¿ya? Vamos a colocar acá una ecuación cuadrática. Mira, acá tenemos ax más b es igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Perdón, esta es una ecuación lineal. ¿Por qué le digo ecuación lineal? Porque su exponente de la variable es 1. Por eso es una ecuación lineal, ¿ya? O ecuación de grado 1 también le puedes decir. Ecuación de grado 1. ¿Y cómo sería una ecuación cuadrática? Más o menos de esta forma. Mira, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática, ¿sí? O también le puedes decir ecuación de grado 2. Y es obvio cómo será la forma de una ecuación cúbica, cuártica, de grado 5, de grado 6, de grado 7, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a poner acá puntos suspensivos, porque puedo denotar más tipos de ecuaciones, según el grado que presentan, ¿ya? Por eso se le dice ecuación lineal. Pero esto de acá, mi querido alumno, lo podemos relacionar con lo que es una función lineal, ¿sí? Como dice acá, es una función determinada por la siguiente regla de correspondencia. Esto es nuestra regla de correspondencia para una función lineal. Mira, f de x es igual a mx más b. Date cuenta que esta expresión tiene como grado 1, su variable tiene como grado 1. Por eso le decimos función lineal. Obvio que va a haber función cuadrática. Obvio que va a haber función cúbica. Pero lo que vamos a estudiar hoy día es función lineal. ¿Sí, alumnos? Bueno, ya entendiendo qué es una función lineal o cuál es la forma de una función lineal, no nos olvidemos que este f de x representa y o representa prácticamente la ordenada o los valores de la ordenada, ¿sí? Y este x es pues prácticamente los valores de la abscisa. Cuando nosotros, mi querido alumno, nosotros nos dan una función f, por ejemplo, expresado con estos pares ordenados, 4,2 menos 5,3, 6,1, ¿no? Nosotros para saber si esto es una función, no te olvides que la primera componente que tú ves acá, la primera componente, no se tiene que repetir y eso es lo que está sucediendo acá. La segunda componente se puede repetir, no hay problema en ello. Pero la primera componente, mi querido alumno, representa los valores de las abscisas, o sea, los x. Y la segunda componente representa los valores de las ordenadas, o sea, y. ¿Sí, chicos? Y si nosotros denotamos y, o sea, yo quiero denotar f de x, por ejemplo, f de x, eso va a ser igual al valor de la segunda componente. Sí, mis queridos alumnos, entonces la función de la variable x o la función de x me va a dar lo que es la ordenada. Si nosotros entendemos, por ejemplo, f de 4, eso te tiene que dar 2, porque 4 sería x para que me dé la ordenada que sería 2. Y si nosotros denotamos f de menos 5, eso nos tiene que dar 3. Y si nosotros denotamos f de 6, eso nos tiene que dar 1. ¿Te das cuenta? Entonces, f de x representa y. Por eso podemos colocarlo de esta manera. Y es igual a mx más b. Sí, esto de acá es una función lineal. Ahora, ¿qué representa m? Dice que m representa pendiente. ¿Qué representa b? B representa el intercepto con el eje y. El dominio dice que es f de x todos los reales y el rango es f de x todos los reales. Ahora, ¿qué trata de decirnos esta parte de acá de los datos? ¿No? ¿Cómo que m va a representar la pendiente? Y yo pregunto, ¿qué será pendiente? ¿Cómo que b va a ser intercepto con el eje x? O sea, ¿cómo que va a ser la intersección con el eje y, perdón? ¿No? O sea, ¿qué sucede? Nosotros, esta función que tú ves acá, la tenemos que dibujar o la tenemos que graficar en un plano cartesiano. Y se puede hacer eso, ¿sí? ¿Y cómo graficamos una función en el plano cartesiano? Como es una función lineal, ¿sí? La gráfica en el plano cartesiano tiene que ser una recta con pendiente. ¿Y cómo es eso? Una recta con pendiente. Mira, primero vamos a dibujar el plano cartesiano. Mira, ahí está el plano cartesiano, ¿sí? Acá tenemos el eje de la ordenada y este es el eje de la abscisa. Y si yo voy a dibujar, mi querido alumno, una recta con pendiente, pues más o menos la tendremos que dibujar así. A ver, mira. Acá tenemos nuestra recta con pendiente.
¿ya? O sea, una recta oblicua. Y ahora dice que M representa la pendiente de la recta. ¿Qué será la pendiente de la recta? Nosotros para denotar la pendiente de la recta necesitamos este ángulo de acá. Voy a dibujar una línea paralela al eje X. Esto de acá es el eje X y esta es la línea paralela al eje X. Y desde la gráfica que estoy dibujando, esta recta que tú ves acá, con la recta horizontal o con esta línea paralela al eje X, se forma un ángulo. Y la tangente de ese ángulo va a ser la pendiente de la recta. ¿Sí? La tangente de ese ángulo es la pendiente de la recta. Y esa tangente del ángulo se representa por M. Eso es pendiente. ¿Sí? Y te dice que B es el intercepto con el eje Y, o sea, la intersección con el eje Y. Acá tenemos la gráfica y este es el puntito de intersección. Ese puntito representa B. Sí, mis queridos alumnos. Ahora, ¿qué representa dominio? No te olvides qué es dominio. Dominio son todos los valores que toma X. Son todos los valores que toma X. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, te he denotado un ejemplo. Mira, tenemos la función que era 4.2, ¿no? Ahí está la función. Punto y coma, que es menos 3 punto y coma 1. Ya. Y el otro, menos 7 punto y coma 0. Ya está. Acá tenemos nuestra función. ¿Ya? Y vuelvo a repetirte. Esto de acá va a ser una función si la primera componente no se repite. Ah, ya, genial. Y la primera componente no se está repitiendo, entonces sí es una función. ¿Ya? ¿Y qué es el dominio? El dominio va a ser todos los elementos que tome el eje X. Y en este caso, ¿cuáles son los elementos que toma el eje X? En este caso serían 4, menos 3 y menos 7. Eso sería el dominio. Los elementos son 4, menos 3 y menos 7. ¿Y qué es el rango? El rango de la función, o el rango prácticamente de esta función lineal, serían todos los elementos que toma el eje Y, o sea, 2, 1 y 0. Esos son todos los elementos que toma para el dominio, perdón, para el rango. El dominio sería del eje X y el rango sería del eje Y. ¿Ok, mis queridos alumnos? Eso es dominio y eso es rango. Pero en una función lineal, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? Este ejemplo que te he dado es para que tú te acuerdes qué era dominio y qué era rango, ¿no? Entonces, dominio es lo que pertenece al eje X y rango es lo que pertenece al eje Y, ¿sí? Pero acá nosotros, por ejemplo, tenemos la gráfica, como tú ves acá, mira, ahí está la gráfica, el plano cartesiano. Este de acá es el eje X y esto de acá es el eje Y. Y si nosotros queremos denotar el dominio en una gráfica, escúchame, yo tengo que saber cuáles son los elementos que toca la gráfica sobre el eje X. O sea, yo voy a sombrear, mi querido alumno, todo lo que está sobre el eje X, todo. De acuerdo a la gráfica, sombreo todo lo que está sobre el eje X, todo he dicho. Y como la gráfica se prolonga, porque es una recta, mira, se prolonga, podemos decir que todos los valores que puedes imaginar del eje X es el dominio. Por eso acá te dice que el dominio de la función son todos los reales. Porque acá, según lo que yo estoy sombreando, yo puedo entender que X puede ser más 30, o puede ser 1, puede ser 0, puede ser menos 4, puede ser un quinto, puede ser, o sea, puede tomar todos los valores, ¿no? Por eso decimos que el dominio es todos los reales. Y el rango son todos los valores del eje Y, ¿ya? El rango de la función, y también va a ser todos los reales. Pero ¿por qué el rango va a ser también todos los reales? Porque pues, según la gráfica, la que vemos acá, sí, según la gráfica, no, espérate un momento, por favor. Ya, mira. Según la gráfica alumnos, tú te vas a dar cuenta que la recta, al momento de sombrearla sobre el eje Y, porque si tú quieres el rango, necesitas sombrear todo lo que está sobre el eje Y, va a tocar todos los elementos que puedes imaginar para el eje Y. Todos, sombreas todo sobre el eje Y. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso también te dice que el rango representa o es todos los reales. Porque el rango puede ser el mismo B, el 8, el 20, el 50, el menos 30, el menos 50. O sea, no me hago problemas con ello. Eso pasa en una función lineal, ¿sí? Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos. Entonces, por favor, no te olvides. F de X es igual a mx más b. ¿Qué representa m? La pendiente de la recta. Y la pendiente de una recta es la tangente de ese ángulo que te estoy describiendo. ¿Y qué representa b? La intersección con el eje Y. Eso representa b. ¿Sí, chicos? Entonces, muy importante lo que te estoy mencionando.
¿Ya? Y mira lo que sucede. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? F de x es igual a menos 3x más 5. ¿Ya? Acá tenemos lo que es una función. Y lo que yo voy a hacer es graficar esa función, que ese es mi objetivo. Ya sabemos que este menos 3 representa la pendiente. Ya sabemos que este 5 representa la intersección con el eje Y. Ya sabemos que de esta función el dominio es todos los reales. Y el rango también va a ser todos los números que puedas imaginar, en este caso todos los reales. ¿Sí? Eso es lo que pasa, mis queridos alumnos, como ejemplo de una función. Pero mi objetivo ahora va a ser graficar. ¿Sí? Gráfico de una función lineal. Los pasos. Primero, tabular la función. Ahora tú dirás, ¿qué será tabular? Tabular representa o significa darle valores a x para sacar un y. Eso representa tabular. ¿Sí? Darle valores a x. Segundo, ubicar los puntos en el eje de coordenadas. Y el ejemplo sería, por ejemplo, acá tenemos f de x es igual a menos 3x menos 6. Pero tú sabes que esto se puede representar así. Mira, y es igual a menos 3x menos 6. Puedes expresarlo de esta manera, no hay problema, porque f de x es y. Ya te expliqué por qué, ¿no es cierto? Entonces, f de x es igual a menos 3x menos 6. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces, como te dije, lo primero es tabular y lo segundo es ubicar los puntos en el eje de coordenadas. Vamos a tabular, mis queridos alumnos. Acá voy a colocar los valores de x y acá voy a colocar los valores de y. Primero, tú vas a tener que dar valores. No es de que, profesor, ¿qué valor le doy? No, tú le vas a dar valores. Y obvio que los valores más sencillos para x. Acá, por ejemplo, uno de los valores que le dan es 0. Porque 0 por 3 es 0. Y con el menos 6 te va a quedar menos 6. ¿Te das cuenta? Entonces acá y tendría que ser menos 6. Ah, bueno, de repente acá se han equivocado porque acá he puesto 6. De repente acá, en vez de menos 6, te tendría que ir más 6. Ya, vamos a ver. Vuelvo a repetir, a x le están dando 0, ¿no? Entonces, si a x le dan 0, mis queridos alumnos, tú tienes que reemplazar acá en la función x0. Es como si estuvieses hallando f de 0. Y eso es igual a menos 3 por 0 y esto sumado con 6. Y menos 3 por 0, pues esto es 0. Y con 6 te queda 6. Por eso este es ese valor. ¿Ya? Ahora x vale menos 2. ¿No? Entonces tú lo que tienes que hacer es reemplazar en vez de x menos 2. Es como si estuvieses hallando f de menos 2. Y esto es igual a menos 3 por 2. Y esto sumado con 6. ¿Ok, chicos? Entonces, parece que acá también ha habido un error de tipeo. ¿Por qué? Porque no hay una coincidencia. Acá es menos 2 por si acaso. Menos por menos, más, ¿no es cierto? Perdón, menos por menos, claro, sí, más y 3 por 2 es 6 y te quedaría 6 más 6 y eso representa 12, pero acá hay una respuesta con 0, ¿no? Entonces es probable que de acá no tendríamos el valor de menos 2, sino el valor de más 2. ¿Ya? Acá de repente es más 2, ¿no? Porque tiene que coincidir, ¿no? No puede sacar un valor diferente de acuerdo a esta función, ¿ya? Entonces, acá sería f de 2 menos 3 por 2 y esto sumado con 6 y menos 3 por 2 eso es menos 6 y sumado con 6 me va a dar 0, como tú te das cuenta, ¿no? Tiene que coincidir, chicos, ¿ya? Entonces ya encontramos algo muy importante, los puntos para ubicar, ¿no? Para ubicarlos en el plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos el primer par ordenado que es 0 punto y coma menos 6, perdón, 0 punto y coma 6, acá está el primer par ordenado. Y el siguiente par ordenado que es 2 punto y coma 0, ¿no? Entonces acá vamos a poner más 2 punto y coma 0. Voy a borrar esto, ¿sí? Para poder ubicar lo que es, o para poder dibujar lo que es la gráfica en el plano cartesiano, como debe de ser. Como te digo, han cambiado los valores, ¿sí? Cambian los valores. Entonces la gráfica también va a cambiar, ¿no? Porque si no, no hubiese una coincidencia de lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿cómo se dibujaría esa gráfica? Mira, vas a prestar atención, ¿ya? Mira, primero, ubicas el punto 0.6. 0 tú sabes que pertenece al eje X y 6 pertenece al eje Y. Tú sabes eso. Entonces, acá tenemos el origen de coordenadas, que es prácticamente 0, y 6, que sería para el eje Y acá sería ubicado el punto 6. Lo vamos a anotar de color rojito. Entonces, este puntito que estoy denotando es el punto 0.6. Ya, genial. Ahora tengo que ubicar el punto más 2 punto y coma 0.
¿no? Más 2 es del eje X y el 0 es del eje Y. Entonces, primero ubicamos más 2, entonces más o menos por acá va a estar el más 2, ¿ya? Y como dice 0 para el eje Y, lo dejamos ahí, porque es más 2 punto y coma Y. ¿Te das cuenta? Y acá nos damos cuenta, mis queridos alumnos, que acá tendríamos que colocar más 2. O mejor dicho, este es el punto de coordenadas más 2 punto y coma 0. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es unir estos dos puntos. Y cuando tú unes estos dos puntos, estás prácticamente dibujando la función, la gráfica de la función. Ahí está nuestra recta, mis queridos alumnos. ¿Te das cuenta? Ahí está nuestra recta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pendiente? La pendiente sería esta de acá, mira. Esa sería la pendiente. Ahora, ¿cuál es la intersección, no? La intersección sería el punto 6. Este puntito es la intersección. Como dice ahí, el intercepto. ¿Te das cuenta? Ahí está. Esta es la pendiente. O mejor dicho, este es el ángulo que me determina la pendiente. Me estoy equivocando en esa parte. Eso no es la pendiente, sino el ángulo que determina la pendiente. Y ya te he dicho cómo se expresa el ángulo que determina la pendiente. La pendiente, mejor dicho, la pendiente es la tangente del ángulo y eso se representa por m. ¿Y eso cuánto vale? Según lo que vemos acá, menos 3. ¿Sí, chicos? Sería menos 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede y así se grafica, mis queridos alumnos, una función lineal. Así. El próximo año vamos a hacer lo que es una función cuadrática, ¿no? Pero ahora una función lineal y así se grafica y es lo que tú tienes que saber. Primero tabular y después ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano y después unir los puntos, por lo mínimo dos pares ordenados para poder saber cómo es el gráfico de la función. ¿Ya? Casos particulares de una función lineal. Primer caso. Entonces, lo que es la función identidad. ¿Qué es una función identidad? Es aquella función cuya pendiente es igual a 1 y el intercepto es igual a 0. ¿No? Entonces, cuando la pendiente es igual a 1 y el intercepto es igual a 0, entonces te va a quedar simplemente esto. F de x es igual a x. O sea, y es igual a x. ¿Ya? Muy importante entender esta parte de acá. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica tendría que pasar justo por el origen de coordenadas y la pendiente es del ángulo 45 grados. O sea, mejor dicho, el ángulo que va a determinar la pendiente es de 45 grados. ¿Te das cuenta? Cuando la pendiente es 1, quiere decir que el ángulo determinado, ¿no? El ángulo determinado que determina la pendiente es 45 grados. Entonces tú vas a poner, por ejemplo, en tu calculadora tangente de 45 grados y eso te va a dar 1 y eso representa la pendiente. ¿Sí, chicos? Entonces, ese es un caso particular. Ya, esto de acá es llamado, como tú ves acá, función identidad. La función identidad se da cuando la pendiente es igual a 1 y la intersección es 0, o sea, el origen de coordenadas, ¿no? Tú sabes que la función está expresada de esta manera. F de x es igual a mx más b. Imagínate que no hay b, imagínate que m vale 1. Entonces, ¿qué te quedaría? F de x es igual a x. Y esto de acá representa, vuelvo a repetirte, la función identidad. ¿Y esto cómo se grafica en un plano cartesiano? Así como tú ves acá. Así se grafica en el plano cartesiano. Sí, mis queridos alumnos, entonces muy importante. ¿Ya? Ahora hablemos de lo que es una función constante. Es aquella función la cual m es 0 y b pertenece a un número real. Tú ya sabes quiénes son los números reales, ¿ah? Los números reales son todos los números que puedes imaginar, a excepción de los imaginarios que todavía no los estamos analizando, pero todos los números que puedes imaginar, lo que hemos estudiado, esos son números reales. ¿Ya? O sea, vuelvo a repetir. Imagínate que tienes la función lineal, que tiene esta forma general, mx más b. Esa es la forma general de una función lineal. Imagínate que la pendiente sea 0, no hay pendiente de la recta. Entonces, ¿qué te queda? Que f de x es igual a b. ¿Y b qué representa? El intercepto. ¿Y cómo se dibuja una función constante? Esto de acá se llama función constante. Pues de esta manera, mira, así se dibuja una función constante. Y acá está lo que es el intercepto. Mira, ahí está. ¿Sí? Entonces la pendiente es igual a 0. No hay pendiente acá. Sí, mis queridos alumnos, entonces es muy importante entender lo que es una función constante. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Vamos a ver, una notita, mejor dicho. Dada la función f de x, m de x más b. Tú sabes que m es la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje y. La intersección con el eje y. Si 3.5 pertenece a la función,
Entonces, 3.5, como dice acá, pertenece a la función, x es igual a 3 y y es igual a 5, si es que pertenece a la función. Luego, el siguiente paso es reemplazar estos valores en la función, ¿no? F de 3 es igual a M3 más B. Pero F de 3 vale 5. No te olvides lo que te he dicho, ¿no? Mira, préstame atención. Si nosotros tenemos, como dice ahí, F de X es igual a MX más B, pero nos dan este par ordenado, 3.5, y te dicen que ese par ordenado pertenece a la función, eso es lo que dice. Y tú sabes que 3 es del eje X y 5 es del eje Y. Entonces tú puedes poner acá 3, por eso ponen acá en el ejemplo f de 3 y esto es igual, ¿no? A m por 3 más b. Y yo te he dicho bien claro en los ejemplos que hemos hecho antes. Si nosotros queremos denotar f de x, eso te va a dar el eje y, o sea, lo que pertenece a la ordenada, o sea, 5. F de 3 es igual a 5. Y acá tenemos f de 3, eso va a representar 5. Y esto es igual a m por 3, que es 3m más b. Sí, mis queridos alumnos, entonces mucho cuidado. Y mira, te está quedando lo mismo que te estoy explicando, ¿ya? Eso sucede, mis queridos alumnos, con lo que es una función lineal. Ahora, lo que vamos a hacer, chicos, es resolver algunos cuantos ejercicios, ¿ya? ¿Qué me dice el problema número 1? Calcula la pendiente de la siguiente función lineal. Ya, qué facilito. Si me pide la pendiente, qué fácil. Tú vas a decir, ya, es 3, profesor. No, no es 3. No es 3, mi querido alumno. ¿Ya? No te equivoques. ¿Por qué, profesor, no es 3? Usted me está explicando esto hace rato. Mira cómo está la función. La gráfica, o mejor dicho, la función tiene esta forma, mx más b, esa forma general. Y no está con esa forma. Entonces tú lo tienes que ordenar para que te des cuenta cuál es la pendiente. A pesar, mi querido alumno, la pendiente está acompañada de la variable x. ¿No? Y el intercepto prácticamente es el término independiente. Entonces, con eso deducimos que la pendiente tendría que ser menos 2. Esta es la pendiente, menos 2. Ya está. Y eso es lo que me está pidiendo. La pendiente es menos 2. Ojo, cuando la pendiente es negativa, en el plano cartesiano la gráfica más o menos se dibujaría así. Y cuando la pendiente es positiva, digamos que la pendiente es positiva, la gráfica más o menos se dibuja así. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, esto es una pendiente negativa y esto es una pendiente positiva. Entonces, mira la diferencia. Entonces, como de esta función la pendiente es negativa, la gráfica más o menos va a ser así. Y este 3 que representa la intersección con el eje Y. Esto es el eje Y y esto es el eje X. O sea, acá va a ser más o menos 3. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, a razón de las funciones. ¿Ya? Muy importante entender eso. ¿Sí? Pendiente positiva y pendiente negativa. En la opción 2, mi querido alumno, me dice calcula el intercepto en esta gráfica, o mejor dicho, en esta función. Dice, ¿no? 2x menos 4 es igual a y. Y tú dices, profesor, no tenemos esto. No te olvides que te dije que y representa f de x. O sea, tú puedes decir que f de x es igual a 2x menos 4. O sea, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que me está pidiendo es el intercepto. Tú ya sabes que este 2 representa la pendiente y este menos 4 representa el intercepto. O sea, lo que me está pidiendo es b, menos 4. Ya está, nada más. Calcula el intercepto, es menos 4. Ahora lo que me pide acá en el problema número 3, calcula la pendiente y el intercepto en esta ecuación. O sea, prácticamente en esta función. Y nosotros sabemos que la forma general que debe de tener es esta. F de x es igual a la pendiente multiplicado por x. ¿Ya? A la pendiente multiplicado por x. Y esto sumado con el intercepto. Ya. Pero ¿qué sucede acá? No tiene esa forma, profesor. Entonces tienes que darle la forma. Lo que vas a hacer es despejar y. Eso es lo que tú vas a hacer. Ya, despejamos y. ¿Sí? Mira. Si yo voy a despejar y, primero voy a colocar acá 2y. Este menos 4x pasa al otro lado, sería 4x. Y el 1 pasa al otro lado, sería menos 1. Ahora lo que va a pasar es de que este 2 va a pasar a dividir, porque está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces y va a ser igual a 4x menos 1 sobre 2. Y sigo desarrollando porque no tiene la forma. Este 2 lo transformo a fracciones homogéneas. Entonces sería y es igual a 4x dividido entre 2 menos 1 medio. O sea, es lo mismo, lo estoy transformando para denotar la pendiente y el intercepto. Y tú sabes que representa f de x, tú sabes eso.
¿Ya? Entonces acá voy a poner f de x. Y esto es igual a 4 entre 2. Acá tú simplificas y te queda simplemente 2. 2x menos 1/2. Ya está. Ahora sí tiene la forma. Y con esto podemos hallar lo que es la famosa pendiente y el famoso intercepto. La pendiente es 2 y el intercepto es menos 1/2. Ya está, chicos. Ahí está. Ahora, ¿cómo más o menos sería la gráfica, no? Entonces, si nosotros dibujamos el plano cartesiano, ahí está, el plano cartesiano, como es pendiente positiva, porque me está saliendo 2, la gráfica más o menos va a ser así. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Y dice que B es el intercepto y vale menos 1/2. Quiere decir que este puntito de acá, por como es negativo, es el intercepto con el eje Y, es menos 1/2. ¿Se dan cuenta? Así de fácil se dibuja la gráfica de una función, mis queridos alumnos. Ahora, grafica, bueno, con el número 4 ya está resuelto. El número 5, 6 y 7, en los tres me está pidiendo que grafiquen. Voy a hacer el 5 y el 6, ¿no? En los tres me pide, bueno, voy a hacer los tres. Vamos a hacer los tres. A ver, el primero, mira, ya, facilísimo, ¿eh? Nosotros podemos tabular. Ahora, ¿qué es tabular? Darle valores a X y encontrar respuestas para Y. Eso es tabular. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a darle valores a X. Con suficiente 2 valores a X. Los más fáciles. Primero X voy a darle que es 0. Allá, si X es 0, acá reemplazamos menos 2 por 0 más 12. Esto se elimina y te queda 12. El otro valor, el que le voy a dar es 6. Ya, entonces vamos a darle el valor de 6, ¿no? O sea, dale los valores más sencillos para poder reemplazar. Si quieres, tú le das el valor de 1, no hay problema. 0, 1 y menos 1, que es lo que generalmente se da. Entonces vamos a darle el valor de 1, ¿no? Si acá es 1, borro esto. Mira, voy a borrar, entonces me quedaría menos 2 por 1 más 12. Y menos 2 por 1 es menos 2. Y sumado con más 12, pues nos quedaría 10. Entonces sería 10. Ya es suficiente. Ahora ubicamos esto en el plano cartesiano. Mira. Espérate. Ya, ahí está el plano cartesiano. ¿Ya? Lo graficamos. ¿Dónde está primero el punto 0, 12? 0 en el eje X. Acá tenemos el eje X y esto es el eje Y. 0 en el eje X, o sea, sería acá. Y 12 en el eje Y. 12 positivo sería más o menos por acá. Este puntito es el que nosotros necesitamos. ¿Ya? 0, punto y coma, 12. ¿Sí? Y el otro puntito es 1, 10. ¿No? Entonces, 1. 1 en el eje X y 10 en el eje Y. Entonces, más o menos por acá. ¿No? Por acá más o menos estar 10. Si esto es 12, hasta acá es 6 y 10. 6, 7, 8, 9, 10. Por acá debe estar 10. ¿No? Entonces, este puntito de acá representa el 1 punto y coma 10. Ahora, ¿qué hacemos? Unimos estos dos puntos. Al unir estos dos puntos, generamos una famosa recta. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Sí? Ya, esto lo que he dibujado ahora último, esta recta que tú ves ahí, eso representa, mis queridos alumnos, la gráfica de esta función. Tabulando, ubicas los valores, darle los valores más sencillos posibles para X y hallas los valores de Y ubicas los puntos de coordenadas 0, 12 y en este caso el otro punto que es 1, 10. Unes los dos puntos, prolongas y esa es la gráfica de la función. ¿Sí, mis queridos alumnos? Entonces es muy importante entender eso. A ver, graficamos el problema. Mira, ojo, mira cómo se está dibujando la recta. Esto es una pendiente negativa y efectivamente su pendiente es menos 2. ¿Ya? El intercepto es 12. Mira, efectivamente, acá el punto de intersección es 12. Y así se grafica, mis queridos alumnos, la gráfica. ¿Ya? Así se grafica. Bueno, esto es con tabulación porque hay otra forma de graficar. Pero la esencia, lo que estamos haciendo ahora es la tabulación. Grafica. Acá primero para graficar, mis queridos alumnos, vamos a despejar la función, o sea, Y. Vamos a despejar, ¿no? Entonces tú despejas este Y que es negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces te quedaría así, 2x más 5 es igual a Y. Ahora esto lo volteas y vas a decir que f de x, porque yo te he dicho que Y vale f de x. Y eso equivale a 2x más 5. Ahora graficamos. Primero dibujamos el plano cartesiano. Acá tenemos el plano cartesiano. Mira, ahí está. Ahora tabulamos. Vamos a darle valores a x y valores a y. X y y. ¿Sí? Solo dos valores y los más sencillos posibles. El primer valor que le vas a dar, obvio, es 0. 0 por 2, 0. Más 5, 5. Ah, mira, solo tabulas, o sea, reemplaza 0 por 2, 0. Y más 5, 5. Entonces, y vale 5. El otro valor sencillo que le vamos a dar, por ejemplo, es el 1.
1 por 2, 2. 2 más 5, 7. Si quieres les das un valor más, no hay problema. No hay problema. Pero esos son los dos valores que yo le doy. Entonces estoy tabulando. Ahora, los puntos que hemos encontrado, los pares ordenados. El primer par ordenado es 0,5. Lo vamos a ubicar en el plano cartesiano. Primero el 0,5. 0 para el eje X, esto es el eje X y esto es el eje Y. Y 5 para el eje Y. Entonces contabilizas 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá. Este puntito de acá, mi querido alumno, es 0,5. Esta es la coordenada 0,5. Y el otro es 1, 7. Entonces 1 sería para el eje X y 7 para el eje Y. ¿Sí? Entonces tendríamos que ampliar esta gráfica, mira. Ampliamos esta gráfica de acá, porque es más grande, ¿no? Dice hasta 7. Porque hasta acá es 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá sería 7. Y esto de acá es 1. Bueno, hasta acá es 1, ¿no? Esto es 1. Hasta acá sería 2. Hasta acá sería 3. Bueno, me está diciendo 1, 7. Entonces es 1, 7. Este puntito de acá representa 1,7. Ahora, ¿qué hago? Estos dos puntitos los voy a unir por medio de una recta. Entonces, uno estos dos puntitos. Mire, estoy uniendo los dos puntitos. Ahora, después de unir los dos puntos, lo prolongo. Prolongo los dos puntitos, así. Mejor dicho, ese segmento lo prolongo y formo lo que es nuestra recta. Y eso es la gráfica de la función, mis queridos alumnos. Así se grafica tabulando. Ubicas los puntos, une los puntos y de ahí prolongas. ¿Te das cuenta? Y mira, date cuenta que la pendiente es positiva. La pendiente es positiva, por algo que dice más 2, ¿no? Ya. Así se grafica, mis queridos alumnos. ¿Cómo se grafica f de x igual a menos 5? Primero identifica qué tipo de función es esta. Esta es una función lineal, perdón, es una función de un caso particular. Es una función constante, donde tú le vas a dar cualquier valor a x y siempre te va a salir menos 5. Por eso se le dice función constante. Y la pregunta es, ¿cómo se grafica una función constante? Mira, así se grafica una función constante. ¿Ya? Acá tenemos el plano cartesiano. Como te dice que f de x es igual a menos 5, entonces tú en el eje Y ubicas el menos 5, que más o menos debe estar por acá, menos 5. ¿Ya? Ahora lo que tú vas a hacer es dibujar sobre ese punto menos 5 una recta. Dibujamos una recta, pero horizontal, paralela al eje X. Acá está, mi querido alumno, la recta horizontal. ¿Ya? Esta es la gráfica de una función constante. Esto representa f de x igual a menos 5. Sí, eso es una función constante, mis queridos alumnos. ¿Se dan cuenta? Eso pasa en el problema número 7. Entonces, es obvio que estas preguntitas te van a venir en el examen diario. Eso es obvio, mis queridos alumnos. Problema número 9, el 8 ya está resuelto. Ahora, ¿qué me dice en el número 9? Calcular el rango de la función. Allá, me pide f de x, que me está diciendo, mejor dicho, que la función es igual a 3x menos 2. Y que x pertenece a 3,5. Ahora, ¿cómo es eso? Mira, esto de acá va a representar mi regla de correspondencia. ¿Sí? Primero, no te olvides qué representa el rango. El rango de una función son todos los valores que están sobre el eje Y o todos los Y's. Y no te olvides que es el dominio, que es obvio que te van a pedir eso. El dominio de una función es todo lo que pertenece sobre el eje X. No te olvides de eso. Dominio y rango, eso es. Si me está diciendo que X pertenece a 3 abierto hasta 5 abierto, quiere decir que esto de acá sabes qué representa y el dominio. Y a partir de este dominio vamos a hallar lo que es el rango. Esa es nuestra incógnita, hallar el rango a partir del dominio. Esto lo expresas como intervalo, ¿sí? Lo vas a expresar como intervalo. Entonces tú vas a decir, mira, x es mayor que 3 y es menor que 5. Son intervalos abiertos, ¿te das cuenta? Acá tenemos nuestra desigualdad, nuestra inecuación. Ahora, lo que vas a hacer es transformar este x a esta regla de correspondencia, que es 3x menos 2. ¿Por qué? Porque 3x menos 2 representa f de x y eso es y. ¿Te das cuenta? O sea, este x lo transformo a y. O sea, este x lo transformo a esta regla de correspondencia que es 3x menos 2. Nosotros vemos que primero este x está multiplicado por 3, entonces a toda esta desigualdad lo multiplico por 3.
3 por 3 es 9, esto se mantiene, 3 por x es 3x, esto se mantiene, y 3 por 5, 15. Después le voy a restar 2, ¿no? Porque es 3x menos 2. Entonces a todo esto yo le resto 2. 9 menos 2 es 7, menor que 3x menos 2, y esto es menor que 15 menos 2, que sería 13. Ahora date cuenta que 3x menos 2 ya lo hemos obtenido y vale y. O sea, quiere decir que y, ¿no? Es mayor que 7 y menor que 13. Solo reemplazas. Ya está, esto es el rango. ¿Te das cuenta? Entonces vuelvo a repetirte. Esto lo que nos están dando es el dominio. Esto es el dominio. ¿Ya? Y lo que nosotros hemos hallado transformando, eso representa el rango. Esto es el rango. Y eso es lo que me está pidiendo. Claro que si nosotros lo expresamos con intervalos sería así. El rango de la función es desde, mira, el rango de la función, o sea, lo que es y, pertenece desde 7 abierto, punto y coma, hasta 13 abierto. ¿Ya? Ese es el rango de la función, o sea, y. Así se resuelve ese tipo de problemas. Ya, de esa manera sería el rango de la función. En el problema número 10, mi querido alumno, ¿qué me dice el problema número 10? Mira. Grafica f de x igual a menos x. ¿Cómo se hace eso, profesor? Entonces tabula. Cuando te piden gráfica y no sabes qué hacer, tabula. Tabula. Entonces acá vas a poner, mira, los valores de x y los valores de y. Solo dos valores, nada más. ¿Cuáles son los valores que puede tomar x? Dale los más sencillos. 1. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Acá tú vas a reemplazar 1 y te va a quedar menos 1. O sea, y es igual a menos 1. Primer valor, menos 1. Siguiente valor, 0. Claro, dale los más fáciles, no te preocupes. Siguiente valor es 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Ya pues se anula, te quedaría f de x, o sea, y también 0. Ah, ya, 0. Suficiente. Ahora eso lo ubicamos en el plano cartesiano, mi querido alumno. Dibujamos nuestro famoso plano cartesiano. Ahí está, mira. ¿Sí? Ahora ubicamos los valores. ¿Ya? Vamos a ubicar los valores. Este es el origen de coordenadas. Primer valor o primer par ordenado, ¿no? 1, punto y coma, menos 1. Acá es 1, que es el eje X, y menos 1 está acá. O sea, este es el punto 1, punto y coma, menos 1. 1, punto y coma, menos 1. ¿Sí? Este puntito de acá. Ahora ubicamos el punto 0, 0. Eso es obvio que está en el origen de coordenadas. O sea, este puntito de acá es el origen de coordenadas 0, punto y coma, 0. Ahora, ¿qué hacemos? Unimos estos dos puntos. Unimos los dos puntos. Y después de unir los dos puntos, prolongas. Prolongas. Ya, esa es la gráfica de la función. ¿Te das cuenta? Esa es su gráfica, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora, mira cómo se está dibujando. Esto quiere decir que la pendiente es negativa. Cuando se dibuja de esa forma, la pendiente es negativa. ¿Ya, chicos? Ahora, esto también parece la función identidad. Parece, ¿no? Porque acá el ángulo va a ser 45 grados. ¿Sí? Está con 0 y el 1 punto menos 1. ¿No? Entonces, tiene mucho la forma de la función identidad, porque la función identidad originalmente es así. Así es la función identidad, que es 45 grados, donde f de x es igual a x. Eso es función identidad. Pero en este caso es f de x igual a menos x, ¿no? Que es muy parecido, solo que con pendiente negativa, como tú te das cuenta. Cumplen las mismas condiciones, pero la pendiente es negativa, o sea, para el otro lado. Ya está, ya graficamos entonces el problema número 10. Ahora mira lo que dice el problema número 11. En el problema número 11 me está diciendo, calcule la pendiente con el intercepto, la suma de la pendiente con el intercepto. Primero tienes que darle la forma a esta función, ¿sí? Entonces, para calcular la pendiente y el intercepto. O sea, le tengo que dar esta forma. F de x es igual a mx más b. M es pendiente y b es el intercepto. Y tú sabes que f de x es y, ya sabes eso, ¿ya? Entonces tengo que despejar y, pues muchacho. Vamos a despejar y. Y si yo despejo y, este menos 3x y este 2 pasan al otro lado con signo cambiado. Entonces sería 4y es igual a 3x menos 2. Este 4 multiplica al y, entonces te quedaría 3x menos 2 dividido entre 4. Esto tú lo arreglas para que tenga la forma.
¿sí? Entonces, deducimos acá que y va a ser igual a 3x sobre 4 menos 2 cuartos. Sigo dándole la forma. 3 cuartos no puedo hacer nada, así quedaría 3x entre 4 y esto restado con 2 cuartos. Acá sí puedo sacar mitad y me quedaría un medio. Ya está, tiene la forma, mira, date cuenta. ¿La pendiente quién es? Esta es la pendiente. La pendiente es igual a 3 cuartos. ¿Ya? ¿Y qué representa el intercepto? Esto es el intercepto. ¿Te das cuenta? Ese es el intercepto. O sea, b es igual a menos un medio. ¿Y qué me pide? La suma de la pendiente con el intercepto. ¿Ya? Entonces, m más b es lo que nos está pidiendo. 3 cuartos menos un medio. ¿Ya? Bueno, acá es más menos un medio, pero más con menos es menos. Por eso de frente coloco menos un medio. Sí, mucho cuidado con eso. Menos un medio. Sí, chicos, ahora sumamos esto. Este 1 medio lo puedo regresar a lo que era originalmente, 2 cuartos. ¿Y para qué lo regreso a 2 cuartos? No, para poder sumarlo, pues para poder operarlo de manera más sencilla, porque es lo mismo, 1 medio es su fracción equivalente. Bueno, en este caso solo sumo los numeradores y el denominador lo coloco tal como está, porque son fracciones homogéneas. Entonces 3 menos 2 es 1, respuesta 1 cuarto. Esa sería la respuesta. La suma de la pendiente con un intercepto me sale 1 cuarto. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso pasa en el número 11. En el problema número 13, mis queridos alumnos, ¿qué dice? Calcular b si 3.4 pertenece a la función. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el valor de b. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso, mis queridos alumnos, o en estos casos? Ya te he dicho, si nosotros queremos calcular f de 3, eso te va a dar 4. ¿No? Mira, f de lo que pertenece al eje x, esto te va a dar a lo que pertenece al eje y. Y te dice que pertenece a la función. Entonces, nosotros vamos a reemplazar en vez de x, 3. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces tú vas a poner f de 3 es igual a 3 por 3 más b. Pero f de 3 ya sabes que eso es 4a. Ya sabes que eso es 4. Entonces 4 es igual a 3 por 3 que es 9 más b. ¿Ya, chicos? Y este 9 que es positivo pasa al otro lado negativo. Sería 4 menos 9 es igual a b. Y 4 menos 9 es menos 5, que eso es igual a b. ¿Ya está? Menos 5 es igual a b. Y eso es lo que me pide. Calcular b. Me sale menos 5. En el problema número 14 y el último, mis queridos alumnos. Calcular m por b. Y tú sabes que m es pendiente y b es el intercepto. La intersección con el eje y. ¿Ya? Y acá tenemos la función. Además, f de 1 es 4 y f de 2 es 5. Ahora, ¿qué puedes hacer tú, mi querido alumno? Tú reemplazar en vez de x1. Es lo primero que tú puedes hacer. Tú vas a decir f de 1 es igual a m por 1 más b. Pero f de 1 según el problema es 4. Entonces acá voy a poner 4 que es igual a m por 1 que es m más b. Ah, ya, m más b es 4. Genial. Siguiente, f de 2 es 5. O sea, en vez de x vas a poner 2. F de 2 es igual a m por 2 más b. Pero f de 2, ¿cuánto es? 5. Entonces 5 es igual a 2m más b. Ah, miren. Tenemos dos ecuaciones. 4 es igual a m más b y 5 es igual a 2m más b. ¿Ya? Entonces, mis queridos alumnos, con un sistema de ecuaciones vamos a poder hallar el problemita. Voy a colocar acá 5 es igual a 2m más b. A toda esta ecuación que tú ves acá, lo voy a colocar debajo de la otra, pero con signo cambiado. Por eso lo voy a multiplicar por menos 1. A toda la ecuación sería entonces menos 4 es igual a menos m menos b. A todo con signo cambiado. Sumamos esto, 5 menos 4, eso es 1. 2m menos m, eso es m. Y más b menos b se elimina. Y te queda que m es igual a 1. Y como m es igual a 1, con eso hallamos el valor de b, porque tú vas a reemplazar m1 acá. Serías 2 por 1, 2, y el 2 pasa a restar a 5, o sea, b nos va a salir 3. ¿Y qué me piden? Hallar m por b, o sea, 1 por 3. M por b es igual a 1 por 3. Ya, esa sería la respuesta entonces en el problema número 14. Y 1 por 3 es 3. Con eso, mis queridos alumnos, les dejo su tarea. Sigo practicando. Del problema 15, mejor dicho, hasta el problema número 25. Del 15 al 25.